Muy buenos días para todos y para todas, ¿cómo están? Hoy vamos a tener nuestra clase de explicación del Learn Activity 2 o del Activity 2, de las evidencias del Activity 2. Entonces, el orden de la clase, como siempre les he dicho, va a ser en primer momento las preguntas. Estaba esperando que cualquiera de ustedes ingresara, pero bueno, en este caso no vamos a tener preguntas debido a que no hay aprendices en línea. Sin embargo, los invito a que me hagan estas preguntas, ya sean por el foro, por el correo de la plataforma. También pueden hacer las preguntas por el grupo de WhatsApp que tenemos o por las 2 horas de chat que tenemos en plataforma. ¿Listo? En segundo momento vamos a revisar la plataforma, vamos a ver las evidencias que tenemos que haber presentado para el día de, o sea, cómo ustedes saben si están al día. ¿Listo? ¿Qué evidencias deberían haber presentado? ¿Qué hemos hecho? Voy a hacer un recorrido rápido de lo que hemos hecho hasta el momento. Por último, vamos a ver las evidencias de esta semana. Vamos a mirar cómo se deben trabajar, qué parámetros tiene cada evidencia y vamos a tener algunas actividades para trabajar en clase. ¿Listo? Entonces, chicos, bienvenidos y empezamos. Voy a compartirles pantalla para que ustedes puedan ver uno de los cursos nivel 1. Recordemos que esta es la explicación de las actividades del nivel 1. En este momento les estoy compartiendo la pantalla. Vamos a esperar a que cargue. Perfecto. Entonces aquí ustedes, como siempre, invitándolos a que vayan a la sección de Home, donde encuentran los anuncios de cada semana. Entonces aquí en Home encontramos todo lo que hemos trabajado, los anuncios. Es muy importante que ustedes trabajen esa sección de anuncios, que lo lean cuidadosamente. Hay aprendices que no están leyendo y por eso están un poco confundidos con el proceso. Entonces los invito a que por favor lean esta sección de anuncios y vayan obligatoriamente aquí a Schedule y miren el cronograma de todo el curso. Si ustedes se ubican aquí en el cronograma, les va a aparecer que hoy estamos a 16 y en 16, o sea, de julio 12 a julio 18, debemos estar trabajando estas evidencias. ¿Sí? Debemos estar haciendo esto. Aquí mismo les va a aparecer también las conferencias, les aparecen los enlaces a las clases sincrónicas como las de hoy. Entonces aquí no son actividades calificables, pero son súper importantes para la certificación del curso. ¿Cuáles son esas actividades? El envío de la fotocopia de identidad. Todavía hay aprendices que me están enviando la fotocopia al correo. Les estoy diciendo, por favor, no es válido ningún documento, ninguna evidencia por correo, solo por plataforma. ¿Listo? Entonces, por eso debemos enviar todo por plataforma. Y lo primero que debimos haber enviado fue el documento de identidad para poder expedir un certificado en el momento que ustedes aprueben el curso. Después de eso tenemos Update Personal Information en la plataforma Sofía Plus, en el sistema operativo de Sofía Plus. Después tenemos Prior Knowledge Survey, Social Forum y Platform Exploration Forum. Recordemos que este foro es simplemente si ustedes tienen algún comentario a la plataforma de cambios. ¿Listo? Este foro no es obligatorio. El resto de las actividades, y entonces tenemos Social Forum, Prior Knowledge Survey, Update Personal Information y el envío de la fotocopia de identidad. Son 4 actividades que debemos haber desarrollado en la primera semana. En la segunda semana empezamos el Activity 1 y en este Activity 1 tenemos un material que se llama Welcome. Miren aquí el material lo pueden descargar, tener en versión multimedia o descargable por si usted está viviendo en algún lugar alejado y no tiene acceso a internet.
las 24 horas, entonces lo puede descargar, lo puede trabajar y después hacer suceder. Tenemos el support material, que como les digo, no es obligatorio trabajarlo, pero es de gran ayuda, les va a colaborar en su proceso de aprendizaje, les va a desarrollar, les va a complementar lo que ustedes vieron aquí en Welcome. Entonces para mí es muy muy importante, se los recomiendo que lo trabajen. De hecho, siempre en todas las clases lo vemos, pero como les digo, simplemente es de repaso, ¿sí? Es de para practicar lo que ustedes aprendieron. Y aquí en el segundo, aquí en este Suggest Answer Sheet, van a encontrar las respuestas sugeridas para este material, para este taller. Es simplemente de práctica, no lo tienen que enviar a ningún lugar. Aquí en My Profile empiezan las evidencias que trabajamos la semana pasada. My Profile, ustedes hacen clic aquí en el número 1 y leen los parámetros de evaluación, lo que ustedes deben hacer con esta evidencia. Esta evidencia se trata de bajar un documento en Word, completar la información y volverla a subir desde este link. Ustedes hacen clic en My Profile y ahí les va a decir todo el proceso. De hecho, si ustedes se dan cuenta, dice, para desarrollar esta evidencia debe realizar los siguientes pasos. Ahí les va a explicar cómo enviar la evidencia. Evidence Activity, Interactive Activity, Personal Information. Tenemos entonces la actividad interactiva que yo siempre les recomiendo que la hagan de primeras. Es una actividad interactiva que se realiza y se califica de manera inmediata y les va a permitir resolver algunas dudas acerca de diferentes temas que hemos trabajado en el material. ¿Listo? Entonces yo siempre les digo, hagan primero esta actividad interactiva, luego vayan con las otras evidencias como My Profile, This is My Family. En This is My Family ustedes tienen que hacer una lectura y de acuerdo a la lectura realizar el árbol genealógico. La plantilla de este árbol genealógico lo encuentran acá en el número 1. Y por último, trabajamos de interview. Tienen que enviar un audio. En esta evidencia ustedes tienen que enviar un audio con unas preguntas específicas y obviamente la información la tienen que cambiar a ustedes. Tengo todavía aprendices que me envían el audio diciendo que su nombre es Andrea. O sea, no le cambian la información a esta actividad. Entonces la gracia es que ustedes hagan el ejercicio con su información personal. Aquí, cómo sé cuáles son las preguntas, qué es lo que estoy trabajando. Como siempre, en el número 1 ustedes van a encontrar toda la información, qué preguntas se hacen, qué debo decir, cuánto me debo demorar, todo está acá. En el número 1 está la explicación de toda la actividad. Estas 4 evidencias, Interview, This is My Family, Interactive Activity, Personal Information y My Profile, esas 4 evidencias son las que trabajamos la semana pasada. Ahora bien, estamos en Activity 2, lo empezamos el día viernes y estas son las evidencias para esta semana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué recorrido vamos a hacer? Vamos a ver el material que se llama How Often Do You Study English? Recordemos que es obligatorio porque en este material vamos a adquirir el vocabulario, las estructuras para poder hacer las evidencias. Entonces, es obligatorio mirar este material. Después de eso, podemos ejercitar con el support material, dando clic aquí. Se les descarga un documento en Word, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Pueden descargar vocabulario o también pueden ver el vocabulario multimedia, como ustedes lo deseen. Tenemos este Suggest Answer Sheet, que son las respuestas sugeridas para el material que tenemos para el support material. Y después empezamos las actividades. Como les acabé de decir, mi recomendación es que empecemos con Interactive Activity, que es la actividad interactiva.
En este caso se llama, la actividad interactiva se llama My Day. ¿Listo? Entonces vamos a dar clic ahí, vamos a desarrollar la actividad cuantas veces nosotros queramos. Recordemos que tienen intentos ilimitados. Y luego vamos a las otras actividades. Tenemos aquí My Daily Routine. Vamos a dar clic en el número 1 para saber de qué se trata esta actividad. Vamos a leer lo que nos tenemos que realizar. Entonces, dice, recordemos que las instrucciones están tanto en español como en inglés para que ustedes hagan el proceso en inglés y si tienen alguna duda, pues se vayan a la parte de español. Entonces aquí dice, based on Sarah Anderson audio that you can find on the contextualization on the training material. Entonces aquí, basadas en el audio de Sarah Anderson. ¿Dónde encuentro el audio de Sarah Anderson? Tengo que consultar el material. ¿Sí? Entonces aquí, obligatorio, tengo que ir acá, ir al material, a versión multimedia, darle clic en el material, darle clic y buscar el audio de Sarah Anderson. ¿Listo? Después dice, please record a new file about your daily routine. Include at least 15 different activities. Ustedes tienen que hacer un audio donde ustedes incluyan al menos 15 actividades diferentes que ustedes hagan en el día. Simplemente describir lo que ustedes hacen en el día. ¿Sí? ¿Cuál es su rutina? ¿Qué más nos dice? Nos dice, please record an audio. Ok, bueno, ya dice que incluye. Use the hours of the day. Tenemos que incluir las horas del día. ¿Cómo decir la hora? The day of the week. El día de la semana. Recordemos que para el día de la semana, ahorita lo vamos a ver, utilizamos on Monday, on Tuesday, on Thursday. ¿Listo? The months of the year. Los meses del año. In January, in December, in July. ¿Listo? Meses del año también tienen que aparecer ahí. Tienen que aparecer prepositions of time, las preposiciones de tiempo que se han estudiado en el Learning Activity, que se han estudiado en el material. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer para esta actividad. ¿Qué vamos a hacer? Un audio. ¿Cuántas oraciones? Mínimo 15. ¿Qué vamos a describir? Nuestra propia rutina. ¿Listo? ¿Qué vocabulario necesitamos utilizar? Aquí ya lo tenemos. Horas del día, días de la semana, meses del año, preposiciones de tiempo. Obligado tiene que aparecer. Y aquí más abajo les va a aparecer cómo hacer la grabación y cómo enviarlo. Vuelvo y les explico la manera de enviar una actividad es, si yo voy a enviar my daily routine, daily routine, doy clic en la actividad, miren, estoy dando clic aquí en evidence. Cuando doy clic en la actividad, me aparece este recuadro, o sea, me habilita el poder cargar archivos. Aquí voy a examinar mi equipo, voy a cargar los archivos correspondientes, digamos que son 2 o son 3, los selecciono y doy clic en abrir. Una vez doy clic en abrir, él se demora un poco para cargarlos, pero los carga. Miren, ahí los está adjuntando. Y si necesito hacer un comentario, hago un comentario, el que yo quiera, y doy clic en enviar. ¿Sí? Así es como yo envío una evidencia. ¿Listo? Aquí le doy clic en cancelar, pues precisamente porque no voy a enviar ninguna evidencia desde mi rol de instructor. Pues por eso doy clic en cancelar. Esa es nuestra primera evidencia, My Daily Routine, y así es como funcionan todas las evidencias. Entonces, por favor, muy pendientes, pero muy pendientes de eso. ¿Qué otra evidencia tenemos para esta semana? Tenemos Daily Routines, ya sabemos que la Interactive Activity, My Day, la hacemos de primeras. Luego vamos con my Ideal Self. Entonces, me dice que en My Ideal Self lo que debo hacer, using the audio recipe for success that you can find at the practice 2, ¿sí?
El audio que se llama Recipe for Success, que se puede hallar en la práctica 2, on the training material, en el material, otra vez tenemos que ir al material, se supone que ustedes ya lo han visto, ya lo han trabajado todo. Entonces, de acuerdo a ese audio, create a PowerPoint presentation, que tenemos que hacer, crear una presentación PowerPoint, about your ideal self, acerca de su ser ideal. ¿Qué deben hacer? Describe the frequency in which your ideal self does the activity you associate with success. Associate with success. Entonces aquí tienen que describir la frecuencia en la que ustedes hacen las actividades. ¿Qué actividades ustedes asocian con ser una persona exitosa? ¿Sí? Y con qué frecuencia se deben hacer esas actividades. Después dice, you should include 12 different activities. Tienen que incluir por lo menos 12 actividades diferentes. Escribir en tercera persona. Ojo a esto. Hay algunas personas que no le están cumpliendo. Deben escribir en tercera persona. My ideal self hardly ever drinks alcohol. Ahí ustedes tienen un ejemplo. Mi ser ideal muy rara vez bebe alcohol. Entonces, recuerden que deben hacer la oración en tercera persona. En tercera persona el verbo debe ser modificado, ya sea agregándole S o ES. Y deben utilizar adverbios de frecuencia. Always practices English before he or she goes to bed. Miren aquí otro ejemplo. Y deben ilustrar la presentación con imágenes apropiadas. Es decir, que si yo digo, my ideal self always practices English, debe haber una imagen que me esté representando esta oración, que mi ser ideal siempre practica inglés. Entonces esta evidencia es muy fácil. Ustedes crean su presentación PowerPoint con mínimo 12 oraciones. Todas las oraciones deben ir en tercera persona y deben utilizar adverbios de frecuencia. Eso es lo que ustedes deben hacer para esta evidencia, que se llama, ustedes muy bien lo pueden ver ahí, My Ideal Self. Y por último, tenemos nuestra última evidencia, My Ideal Self. Nuestra última evidencia se llama A World of Differences and Similarities. De nuevo, doy clic en el número 1 y en el número 1 aquí me descargo un Word. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces debo dar clic en el Word, les voy a compartir entonces en este momento el Word. Listo. Entonces en este momento tenemos el Word, que es la explicación de la evidencia, como les decía, a Word of Differences and Similarities. Entonces, volvemos a leer, qué es lo que tenemos que hacer para esta última evidencia. Dice, read the following paragraph about Scott Dinsmore's morning routine. Scott is a 32 years old entrepreneur, writer, and ultra runner. Find similarities and differences between his routine and your routine. Write at least 6 sentences using grammar and vocabulary you have learned in this activity. So, ¿qué debemos hacer? Tenemos que leer esto acerca de la rutina de Scott, que es un gran empresario. Entonces tenemos que mirar, después de leer detenidamente su rutina, ¿cierto? Vamos a hacer una comparación, qué diferencias, qué similitudes tengo yo con él. Aquí nos dan un ejemplo, entonces dice, Scott and I usually get up at 6 a.m. O sea, los dos se levantan a la misma hora. ¿Qué diferencia hay entre Scott y una persona? Que Scott exercises in the morning. I don't like to exercise. Esa es una diferencia, y así ustedes van a expresar sus similitudes, sus diferencias.
démonos cuenta que aquí eh, el verbo no tiene ninguna modificación porque tenemos el sujeto de Scott and I. Pero cuando me estoy refiriendo solo a Scott, el verbo se debe modificar como exercises. Ahí el verbo viene modificado, ¿sí? Porque es una tercera persona. Eso lo hemos aprendido en el material. Entonces, ustedes van a escribir al menos 6 oraciones de las diferencias, de las similitudes que ustedes tienen con Scott. Una vez ustedes terminen de completar este cuadrito, de hablar de sus diferencias y similitudes, lo guardan y lo envían en la plataforma, ¿sí? Por medio de la plataforma. Entonces, chicos, queridos aprendices, estas son las evidencias que tenemos para, eh, les voy a volver a compartir el curso. Estas son las evidencias que debemos trabajar hasta el 18 de julio, que se nos termina la semana. Dice, Evidence, a world of differences and similarities, primera, My ideal self, segunda, My day, tercera, y Daily routine, cuarta, ¿sí? Esas son las evidencias que tenemos para esta semana. Recordemos que es importante, vital, el uso del cronograma. Aquí nos van a decir hasta cuándo va esta semana. Recordemos que va hasta el 18 de julio. Y algunas personas me dicen, profe, pero es que todavía voy atrasado, no he terminado las evidencias de la primera activity, de Learn Activity 1 o de las Activity 1. No importa, recordemos que toda la plataforma va a estar habilitada, toda la plataforma, todas las evidencias van a estar habilitadas hasta el 7 de julio. El 7 de julio, el 7 de julio es el último día a las 11:59 en el que ustedes van a poder subir una evidencia. Ya después del 7 de julio, el 7 de agosto. Después del 7 de agosto ya no hay nada que hacer, ya se cierra la plataforma y ya lo que ustedes enviaron. Entonces también vale la pena resaltar recordarles que es obligatoria que ustedes pueden encontrar esa información. 7 de agosto es el último día de recepción de evidencias para que ustedes se puedan poner al día. Y también vale la pena recordarles que el curso se certifica, se aprueba solo si ustedes hacen el envío del 100% de las actividades. Tengo aprendices que me han escrito, profe, pero es que yo hice el 80% y casi que hice el 80% de las actividades. No, chicos, el sistema de evaluación SENA dice, deben enviar el 100% de las actividades para que puedan aprobar el curso. Entonces, por favor, vamos a cumplir con este sistema de evaluación del SENA y vamos a hacer todas las actividades. Además, que les va a ayudar en el proceso de aprendizaje. Entonces, eso es todo para la semana número 2. Vamos a descargar el support material, lo vamos a ver, le vamos a echar una ojeada y vamos a ver, y por último, vamos a ir con la explicación de algunos ejercicios que los tengo preparados. Luis Eduardo, bienvenido a la sesión de explicación de la Activity 2 del Level 1. ¿Listo? En este momento ya hicimos la explicación de las actividades de esta semana, hicimos la explicación de las actividades que ya han pasado en el curso para saber qué es lo que debo tener para estar al día. Y vamos a ir ahora les voy a compartir pantalla para que podamos ver el material de apoyo de esta semana. ¿Listo? Luis. No sé si antes de continuar tengas alguna pregunta. No, señora. Ok, Luis. Igual, pues ya llevamos media hora de clase. Ya han explicado varias situaciones, varias cositas. Te invito a que veas
esta primera sesión de 30 minutos, o sea, estos primeros 30 minutos, por si tienes alguna pregunta, o sea, por si, pero igual la puedes hacer. La idea es que ustedes hagan todas las preguntas que quieren en estos momentos de cuando nos sincronizamos. Pero entonces, Luis, si tienes alguna pregunta, por favor, hacerla. Y en caso tal que no, pues quieras revisar los primeros 30 minutos de la clase, van a estar disponibles, ya sabes, por plataforma en la carpeta de grabaciones. Entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos el support material de esta semana, que como les digo, no es obligatorio, es simplemente para que ustedes puedan practicar lo que han aprendido en el material. ¿Sí? O sea, una vez ustedes ven el material, hacen las actividades, ¿qué van a hacer? Van a ir aquí al support material y van a mirar ahí. No solamente van a encontrar espacios de práctica, sino también explicaciones gramaticales importantes. ¿Listo? Por eso siempre lo reviso en clase para que ustedes puedan ver lo útil que es para su proceso. Entonces empezamos con daily routine y nos hacen la explicación. To talk about routines in the present, we use the simple present. Para hablar, recordemos que siempre están tanto en español como en inglés. Para hablar de la rutina siempre utilizamos el presente simple. Y aquí tenemos algunos ejemplos. I brush my teeth every day. Robert watches the news in the evening. They go jogging after class. We study Portuguese on Saturday. Entonces, estos son diferentes ejemplos de una rutina. Recordemos que una rutina es una acción que se hace con un periodo de frecuencia. Si ustedes algunas veces hacen cierta actividad, si ustedes las hacen todas las noches, todas las mañanas, si ustedes nunca hacen algo, eso hace parte de su rutina. Toda acción que ustedes hagan con cierta frecuencia, ¿listo? Eso va a ser una rutina. Entonces, tenemos acá los ejemplos y nos dan la estructura. Entonces, ¿qué estructura tenemos? Cuando tenemos un sujeto, después del sujeto va el verbo y después va el complemento. ¿Listo? Aquí también tenemos un ejemplo con una tercera persona como he. Y nos dice que he, she o it lo vamos a completar cualquier tercera persona. ¿Qué le pasa? El verbo, miren, supervises. ¿Qué le pasa al verbo? El verbo fue modificado y ahorita vamos a ver por qué. Y viene un complemento. Esa es la estructura de una oración. Siempre va un sujeto, decidan de quién van a hablar en la oración. Si van a hablar de yo, si van a hablar de tú, si van a hablar de él, de ella. De acuerdo al sujeto de la oración, el verbo se va a modificar o no se va a modificar. Y entonces aquí dice, remember that when the subject is he, she, or it, you have to add s, es, or ies to the verb. Entonces, ojo, recuerden que cuando tenemos un verbo, tenemos una oración con terceras personas, el verbo se debe modificar agregándole s, ies o es. Y aquí nosotros tenemos cuando le agregamos, cuando sucede cualquiera de esas tres situaciones. Entonces, cuando le agrego IES, entonces dice cuando el verbo termina en Y. Cuando el verbo termina en Y, después de una consonante, quitamos la Y y ponemos IES. ¿Cómo? ¿Qué ejemplo tenemos? El ejemplo es try. El ejemplo es study. Si vamos a hacer una oración en tercera persona y la oración es afirmativa, entonces si el verbo termina en Y y antes hay una consonante, lo debo modificar de esta manera. Tries, studies. ¿Listo? Quito la Y, pongo la I latina y pongo ES. Eso sucede cuando el verbo termina en Y. Ahora, cuando le agrego la ES, voy a bajar este cuadrito. Entonces le agrego ES cuando el verbo termina en. ¿Cuándo termina en qué? CH, SH, S, X o Z.
Cuando tiene cualquiera de estas terminaciones, le voy a agregar S. Entonces, si voy a decir watch, me queda watches. Wash, me queda washes. Miss, me queda misses. Fax, me queda faxes. Y vase, me queda vases. Aquí dice, when the verb ends in O at ES. Cuando el verbo termina en O, también le agrego ES, como el verbo do, como el verbo go. En terceras personas me queda does y me queda goes. Ojo, esto solo sucede si la oración primero está en tercera persona, estamos hablando de ella, de él, de esto. Si el sujeto de la oración es tercera persona y si es una oración afirmativa en presente simple. Si es una oración negativa, no modifico el verbo. Si es una pregunta, tampoco modifico el verbo, solo lo modifico en afirmaciones. Si la oración está con el pronombre I, you, we, they, ¿modifica el verbo? No, tampoco modifica el verbo, solo lo modifico si la oración tiene el she, el he o el it. Y la voy a modificar de esta manera, dependiendo de la terminación del verbo. Dependiendo de esa terminación, agrego IES, que ya lo vimos. Agregamos ES en estas situaciones, que ya lo vimos. Y agregamos S en todos los verbos, en todas las terminaciones restantes. Es decir, que si el verbo no termina ni en Y, ni tampoco en estas terminaciones, ni en estas, entonces simplemente le agrego S. Como el verbo drive, si no tiene ninguna de las terminaciones anteriores, simplemente le agrego S, me queda drive. Cook, cook. Read, read. Stand, stand. Y aquí tenemos un cuadrito que nos dice an exercise to this rule is the verb have. An exception, excuse me. Una sección para esta regla es el verbo have, es la única sección que hay. El verbo have no cumple con con las reglas anteriores. Simplemente en tercera persona, como dice acá, es has. En tercera persona es has. Si yo digo, ella tiene, no sé, ella tiene un computador grande, entonces digo, she has a big computer. Ahí utilizo el have. No existe, nunca se utiliza have. Have no existe, algunos dicen hate. No, tampoco. La tercera persona, para terceras personas, cuando utilizo el verbo have, me queda has. Es algo que ustedes pueden repasar en este material, que lo pueden ver en su formativo. Como se dan cuenta, es información muy importante que ustedes pueden repasar y que pueden ejercitar. Después aparecen prepositions of time, las preposiciones de tiempo. ¿Cómo utilizo el on, in, at? ¿Cierto? Estas son preposiciones de tiempo, también son de lugar, pero las vamos a trabajar acá como preposiciones de tiempo. Y entonces digo, are frequently used when we talk about our routine. Estas preposiciones de tiempo son muy importantes cuando hablamos de la rutina. ¿Por qué? At los utilizo para horas, specific times of the day. Entonces digo at 1, at 12, at 11:30. ¿Ok? Entonces cuando voy a dar la hora siempre utilizo el at. At para dar la hora. On, days of the week and days, cuando estoy hablando de los días de la semana y fechas. Días de la semana, como les decía al inicio de esta grabación, on Monday, on Wednesday, on Tuesday, on Thursday, ¿sí? Y para fechas son cuando tenemos el mes, el día y el año. El in lo utilizo para los años, los meses, o solitos. Si solo tienen ustedes el año, solo van a hablar del año, utilizo in. Si van a utilizar solo el mes, utilizo in. Pero si van a dar el mes, el año y el día, utilizo el on. Eso es una fecha. O sea, si yo digo enero, entonces digo in January. Si digo en el 2010, in 2010. Pero si digo el 10 de enero del 2010, eso ya es una fecha y utilizo el on. ¿Cuándo más utilizo el in en estas expresiones? In the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Listo? Entonces, así es como utilizamos el in, on, at. Esto es algo de memoria que debemos practicar, ¿sí?
Entonces simplemente es para que ustedes lo tengan a mano y lo repasen. Adverbs of frequency. Ahora tenemos los adverbios de frecuencia que, como ustedes se dieron cuenta, son obligatorios de utilizar en las evidencias. Y entonces aquí nos dan la explicación. You can want to, you, when you want to talk about the frequency in which an activity is performed, we use adverbs of frequency such as always, sometimes, never, hardly ever. ¿Ok? Tenemos diferentes adverbios de frecuencia y los utilizamos para precisamente eso, hablar de qué tan frecuente hacemos cierta actividad o se hace cierta actividad. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Miren por favor cómo se sitúa el, el adverbio de frecuencia, en qué parte de la oración va el adverbio de frecuencia. A ver, Luis, cuéntame, ¿en qué parte de las adverbios de frecuencia tú puedes, se ubica, en qué parte de la oración se ubica el adverbio de frecuencia? Luis, bueno, entonces le voy a ayudar a, bueno, Luis por aquí me contestó. Dice después del verbo. No, Luis, ojo, mira, aquí tengo el sujeto, they, marry, you, esos son los sujetos. ¿Cuáles son los verbos? Los verbos son go, write, call. Esos son los verbos de las oraciones. Entonces, en qué parte de la oración ubico el adverbio de frecuencia? Lo ubico entre el sujeto y el verbo. Simplemente después del sujeto, o sea, después del they, del you, del nombre de la persona, del sujeto de la oración, vamos a utilizar el adverbio de frecuencia, como ustedes lo pueden ver en el ejemplo. They never go shopping on Sunday. Mary usually writes letters to her daughter. You hardly ever call your sister. Entonces ahí el adverbio de frecuencia va entre el sujeto y el verbo. Aquí ustedes pueden ver más claro en este cuadrito la estructura. Mira, va el sujeto, después va el adverbio de frecuencia, va el verbo y va el complemento. ¿Listo? Y aquí dice, remember, when you use be, the adverb goes after be. Recuerda que cuando utilizas el verbo be, que es el verbo que en conjugación queda is, am o are, cuando utiliza el verbo be, sea en presente o en pasado, el adverbio de frecuencia sí va después del verbo be. Es el único, es la excepción. Y aquí ustedes tienen las prácticas para utilizar las preposiciones de tiempo, las terceras personas, cómo quedarían estos verbos en terceras personas, el uso de verbos en su forma correcta, cómo construyo las oraciones en negación, cómo las construyo en preguntas. Bueno, aquí tenemos diferentes ejercicios que pueden practicar y mejorar su comprensión de este tema. Como ustedes ya saben, y lo vimos en plataforma, están las respuestas. Después del material de apoyo aparecen Suggest Answer Sheet, que son las respuestas a ese material de apoyo. Entonces, por eso siempre se los muestro, porque es de gran ayuda para este proceso. Hasta ahí, Luis, ¿tienes alguna pregunta? Perfecto, entonces vamos a continuar. Esta es la última parte de nuestra clase, que son algunas actividades, algún vocabulario para, digamos que, completar lo que ya hemos trabajado en clase. Daily routine, que sin duda es lo que hemos trabajado. Tenemos aquí las actividades de una daily routine. Primero, wake up, son
verbos que me indican las acciones que hacemos todo el día. Sí, durante todo el día. Entonces, wake up, que es despertarse, get up, que es levantarse, have breakfast, desayunar, have a shower, or take a shower, bañarse, wash, lavar, have a bath. Bueno, es otra manera de decir bañarse o take a bath, ¿sí? Brush my teeth, cepillar los dientes, get dressed, vestirse, brush my hair, cepillar el cabello, leave the house, salir de la casa, arrive the school, at school. Ustedes pueden decir arrive at work, llegar al trabajo, ¿sí? Work, trabajar, go home, devolverse a la casa, do the homework, hacer la tarea, have dinner, cenar y go to bed, que es dormir, acostarse de nuevo. Esos son algunos de los verbos que tenemos para describir una rutina. Y aquí los quiero invitar a que por favor esos audios, cuando ustedes lo vayan a trabajar, lo practiquen 1, 2, 3, 4 veces la pronunciación, busquen la pronunciación de las palabras porque no las están buscando y claramente los errores que tenemos en los audios son hartísimos. Yo siempre les digo en los comentarios, por favor consulta la pronunciación de las palabras en esta página. ¿Sí? Entonces, toda palabra que ustedes no tengan la seguridad de cómo se pronuncia, por favor búsquenla. Eso hace parte de su actividad, de su proceso en un curso virtual. Tienen que ser muy autónomos y muy disciplinados para que les vaya muy bien. Y aquí tenemos cómo decir la hora. Entonces la manera de decir la hora, esta es una de las maneras de decir la hora en inglés. También la podemos decir muy fácil como, o sea, una de las maneras de decirla es decir simplemente la hora y los minutos. Si son las 4:24, digamos en este momento son las 7:49. Entonces decimos, it is, son las, it is, ¿sí? Lo voy a poner acá para que lo puedan ver en pantalla. A ver, lo voy a poner aquí abajo. Y yo lo estoy haciendo todo en mayúscula, pero claramente ustedes lo pueden hacer entre minúsculas y mayúsculas. Y 7:50. En este momento son las 50. Y dice 7:50. Y es una manera de decir la hora. Ustedes dirán, pero pues eso es muy fácil. Claro. Simplemente decimos la hora y los minutos. Y dice 7:50. Ya. Esa es una manera de decir la hora. Pero tenemos otra manera más interesante de decir la hora. Y esta es la que podemos ver en pantalla. ¿Cuál es? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el reloj tiene 4 partes importantes. La primera, el 12, donde decimos las horas en punto. Entonces aquí utilizamos la expresión o'clock, que quiere decir en punto. La segunda, que son las y 15, o sea, cuando el minutero está en el 3, que está indicando 15 minutos. ¿Cómo digo 15 minutos? A quarter past. ¿Listo? A quarter past. Tenemos la tercera parte importante del reloj, que son las 6, o sea, cuando han pasado media hora de la hora. Y como digo media hora, digo a half past. Media hora pasada, a half past. ¿Listo? Y tenemos en la cuarta, que es cuando el minutero está en el 9, que me está diciendo que falta un cuarto para la siguiente hora, y esto lo expreso como a quarter to. Este cuarto de hora es a quarter past y este es a quarter to. ¿Listo? Entonces tenemos esas 4 partes importantes del reloj: o'clock, a quarter y el half. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí la parte del past y la parte del to.
Esta parte del paz va desde el minuto número 1 hasta el minuto 30. Cuando usted mire la hora y los minutos estén dentro de este lapso, o sea, dentro del minuto número 1 y el minuto 30 hace parte del paz. Y cuando tengo desde el minuto 31, ¿cierto?, hasta el minuto 59, hace parte del to. ¿Qué significa paz? Pasadas. ¿Qué significa to? Para. Significa para. Entonces, cuando yo miro el reloj y digo, falta un cuarto para las 8, entonces hace parte del to. Pero si digo, ha transcurrido o han pasado 15 minutos pasadas las 8, hace parte del past. ¿Listo? Entonces, para este método de decir la hora, tengo que tener en cuenta primero los minutos y ubicarme en la parte del reloj. Entonces, ¿cómo voy a decir la hora? Digo, utilizo el it is, que me está indicando la hora. Son las, en español sería como son las. Digo los minutos que han pasado. Después utilizo la expresión past y después digo la hora. Eso sucede si los minutos van dentro del minuto número 1 al minuto 30. ¿Sí? Durante este lapso, esa sería la estructura. Primero el it is, que significa son las, después van los minutos que han transcurrido, luego va la expresión past y después va la hora. Y esto me significa, lo puedo traducir a, son las 10 pasadas, 10 minutos pasadas las 4. ¿Sí? O sea, las 4:10. ¿Y qué sucede si los minutos han transcurrido dentro del 31 al 59? Voy a contar los minutos que me faltan para la siguiente hora. Entonces, sí, son las 4:35, digo it is. Ojo, no voy a decir 35 minutos, digo son los minutos que me faltan para la siguiente hora, en este caso 25. Por eso digo it is 25 to, son las 25 minutos para y la siguiente hora, porque me faltan 25 minutos para la siguiente hora. ¿Cuál es la siguiente hora? Las 5. Entonces digo it is 25 to 5. Son las 25 para las 5, o sea 4:35. Esto sucede si los minutos van dentro del minuto, desde el minuto 31 al minuto 59. ¿Hasta ahí tienes preguntas? ¿Hay preguntas, Luis? Esa es la manera como, esas son dos formas de decir la hora. ¿Sí? Perfecto. Entonces aquí ustedes teníamos un ejercicio, pues debido al tiempo no lo vamos a hacer, pero si quieren tómenle captura de pantalla y ahí ustedes pueden, la idea es que ustedes hagan diferentes oraciones de acuerdo a la hora, de acuerdo a la rutina de este personaje, que le pueden ponerle cualquier nombre. Y esto sería todo por hoy, Luis. Te felicito por hacer parte de la sesión. La idea es que si tienes alguna pregunta, claramente me la puedas hacer por la plataforma o por el chat que tenemos habilitado los lunes o por WhatsApp, como tú desees. No sé si tienes preguntas de lo que debemos trabajar para esta semana. De lo contrario, podemos dar por terminada la sesión. Con gusto, Luis. Cualquier cosa que ustedes necesiten, ya saben que me pueden contactar por o sea, hay varios canales en los cuales me pueden contactar. Que estén muy bien. Muchas gracias, Luis, por tu atención y por estar presente. Y que tengas un muy buen día. Bye, bye.